Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Este es su programa Aprendamos Economía y estamos transmitiendo el canal 35 de TV UJAT y también en Radio UJAT, la voz universitaria en el 107.3 de FM. Pues hoy les damos la buenas tardes a todos ustedes que nos sintonizan en su casa, aquellos que sintonizan en televisión, nos están viendo en casita y se van manejando, escuchando en radio, que pues bienvenido. Saludamos a todos aquellos. Miren, antes de empezar el programa, yo quiero saludar muy efusivamente porque este programa hoy está de a gusto, celebrando un año más de aquí nuestro amigo Bolívar, que está tiernito. Bolívar, te saludamos todos este equipo de aquí de Aprendamos Economía, deseándote mucha felicidad y que Dios te bendiga. Nos saluda nuestro amigo Bolívar. Gracias, maestro Bolívar. Gracias, ya no quiero. Que este día pues, esté muy festejado. Faltó el pastel, pero bueno. Dale un saludo por lo que te andas quejando, por Dios. Como siempre. No tiene que alcance uno en la edad. Pues miren, saludando también, ahí me encontré a unos amigos en un comercio y naturalmente a don Juan Jiménez, que nos ve y nos sintoniza todos los martes. Un saludo para usted. También para el maestro Pedro, de allá de Taís, donde nos sintoniza los martes. Maestro, bienvenido, y cuando usted quiera venir a hablar con nosotros aquí, este es su programa, esta es su casa, Canal 35, Aprendamos Economía. Pues vamos para ir platicando estos temas. Hoy vamos a tratar varios puntos de interés. Por ejemplo, vamos a revisar el Plan Nacional de Desarrollo, ese que se acaba de aprobar por el Congreso de la Unión aquí. Vamos también a revisar el segundo informe trimestral del presidente de México, el señor Andrés Manuel López Obrador. También vamos a revisar el grupo G20 que se reunió allá en Japón, en Osaka, y vamos a tratar de alcance el tiempo, revisar lo que es el cambio climático, que es un tema que también se trató ahí, porque realmente hay que preocuparse un poquito, porque lo que permanecía congelado en los polos, en el norte y en el sur, ya empezó a descongelarse, y resulta que si eso se convierte en agua, muchas ciudades que están a la orilla del mar, que no llegan ni a los 10 metros del nivel del mar, se van a tener que cubrir de agua si llega a suceder eso. Entonces vamos a tocar un poco estos temas que es de trascendencia para todos nosotros. Comenzamos analizando el Plan Nacional de Desarrollo. Este plan lo presentó el presidente de la República al Congreso para que fuera revisado, fuera analizado, y tardó sus días. Un plan que se revisó abiertamente, fueron muchísimos grupos, pensantes, intelectuales, políticos, periodistas y demás, y revisaron el plan. Un plan que presenta la parte política, que fue bastante criticada, pero hay un anexo que comentamos antes de entrar al programa con el maestro Javier, de la parte técnica, que ahí detalla todo lo que se pretende lograr en 6 años de gobierno del presidente López Obrador. Y bueno, por ahí va el análisis. Antes de comenzar, déjeme presentar, maestro Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos. Bolívar. Maestro Paz Reyes, buenas tardes. Bienvenido de nueva cuenta. Tocillo, maestro Gildardo. Una tarde ya es próxima de las vacaciones. Que ya, vamos a darlo, faltan unas 2 semanitas. Ya parece que bomba. Gildardo. Bueno, pues al público que nos sigue por Radio UJAT y los que nos están viendo por TV UJAT, pues gracias por hacer este seguimiento de este programa. El día de hoy yo creo que va a haber temas muy interesantes. ¿Trabajas un poco más de la garganta, mi querido maestro? Sí. Bueno, hay que cuidarse un poco la garganta, porque acuérdate que nosotros vamos a ir trabajando en vacaciones. Aprendamos Economía, se seguirá transmitiendo en estos días de vacaciones. Bueno, comenzamos con la plática, ¿qué les parece? Empezamos con el primer punto, que es el Plan Nacional de Desarrollo que presentó el presidente López Obrador al Congreso de la Unión, y tardó un poquito este documento en revisión, pero ya fue aprobado. Obviamente con sus respectivas críticas, con sus respectivas observaciones, y de eso vamos a platicar ahorita. Maestro Javier. ¿Qué tal? Bueno, es de mencionar, antes de entrar en el tema de lleno, que este documento es el que va a guiar de alguna otra manera cuál es el rumbo que nosotros queremos como país. Y el Plan
nacional se elabora porque es un mandato constitucional. Así es. Está establecido en el artículo 25 y 26 de La Constitución. ¿Qué me encontré yo al momento de consultar al plan? Resulta ser que está a discusión, porque pareciera ser que hay dos planes, uno político y uno técnico. Cuando uno consulta incluso la página de la presidencia, el documento que se presenta es el político. Y es importante leer la parte donde viene el epílogo. Y cuando digo que es importante leerlo, porque es aquí donde se establece que el país va a crecer a un 6%, en promedio de crecimiento sexenal de 4%. Se dice que habrá empleo suficiente para absorber la totalidad de la demanda laboral de los jóvenes. También se dice que ni un joven que desea cursar estudios de licenciatura quedará fuera de la educación superior. Se afirma que el poder adquisitivo de la población crecerá al 20% y que nadie padecerá hambre, y se sostiene que la pobreza extrema habrá sido erradicada. Se afirma también que nadie tendrá carencia de servicios médicos y que nadie tendrá carencia de medicinas. También se afirma que se habrá logrado autosuficiencia alimentaria, que se habrá disminuido el déficit agropecuario y por lo tanto la balanza del sector va a ser superavitaria. Se dice que todos los problemas ambientales estarán resueltos. No me voltee a ver así, maestro Bolívar. Eso es lo que dice el documento. Donde los índices delictivos, donde los índices delictivos, no, como son el secuestro, robo, etcétera, habrá disminuido el 50% en comparación con el año del 2018. Se establece que habrá desaparecido la delincuencia de cuello blanco. Bueno, ¿qué veo yo en este plan? Como en todos los planes que se presentan, todos los planes que presentan los presidentes, es un plan de buenas intenciones. Aquí hay que ver si realmente se va a poder llevar a cabo todos estos metas, objetivos. Y luego me encontré con otro documento que es el anexo. Cuando lo empecé a revisar, resulta ser que ese documento se parece más realmente al plan que se debe presentar, ¿no? Con toda la metodología, porque el primero que expone pues prácticamente no cuenta con una metodología como lo establece la ley de planación, ¿no? Hay diferencia incluso en el formato de estos documentos, el tipo de letra, etcétera. ¿Con cuál me quedaría yo de los dos? Yo me quedaría más con el técnico. Pareciera ser que el técnico viene de la Secretaría de Hacienda y que el político viene de la presidencia. Pareciera ser que es un plan hecho por parte del presidente. Eso es lo que yo podría decir. Yo pienso que es un plan que naturalmente que rompe todos los esquemas de lo que se ha presentado, reúne los requisitos como un plan. Lo que da el presidente entrega ese documento y como obviamente son grupos políticos que están dentro del Congreso, pues tienen que observar esa parte. Se aprobó con 305 votos a favor y 139 en contra. Fueron las 3 abstenciones que hubo también ahí. Sí, es un mandato que tiene la Constitución del artículo 20, como tú bien lo decías hace un ratito. Ahí lo preocupante es que se tuvo la oportunidad para haber corregido estas diferencias o estos errores que hay entre estos documentos y no se hizo, sino quedaron tal cual como los mandaron. Porque realmente lo que criticaron los grupos de oposición, yo alcanzo a ver es esto, fue la parte política, el que entregó el presidente de la República, porque ahí es donde se equivocaron a observarlo, más no la parte técnica, porque si tú bien revisas, como lo dijiste muy bien, dice, ¿saben qué? Yo me quedo con esa parte porque ahí está el plan. Y tú lo dijiste muy bien, es un plan, es una orientación, es lo que el gobierno propone para dirigir su gobierno durante 6 años. Bolívar. Debemos entender que nos encontramos con un sistema de planeación democrática. Todo lo que se marca allí fue lo que el candidato en campaña fue recogiendo y ya lo conforma como tal y entra a aprobación. Obviamente, a diferencia de los otros planes, ha sido muy
muy competitivo pues, en la Cámara, de manera que también la oposición hace sus observaciones con respecto a ello, ¿no? Porque la diferencia en votaciones, pues, ahí está clara. Y la otra es que yo no recuerdo haber visto de que un presidente de la República haya expuesto un plan de desarrollo a que lo revise el Congreso. No tengo memoria de que se haya analizado la primera vez. eso. Sí, la primera A eso vez. voy. Bueno, esa es una parte buena, pues. Eso es lo positivo. Ajá. No hay. Pero nunca. la pregunta es si realmente se revisó. ¿Cómo? Si la pregunta es si realmente se revisó. Yo pienso que O sea, sí. por la forma en que, cómo presentan los documentos, digo. En el momento que la oposición. O pudo haber sido una simulación. No, en el momento que hay observaciones de algunos congresistas, de los diputados opositores, que le dicen que le falta objetivo, que le falta no sé qué, que le falta, entonces sí se observó y sí se criticó en el momento que hacen esas observaciones. Si no hubiesen revisado el documento, no hubiese ningún comentario ni ninguna crítica. Y además transitaron por el Congreso, no nada más los legisladores, sino invitaron a otro tipo de personas que también Especialistas. revisaron. Decía Gilardo. Yo creo que se puede generar mucha confusión por varios aspectos. Uno, sí se metió al Congreso a Claro. discutir, tan así que de los diputados 305 lo avalaron, 139 estuvieron en contra y 3 se abstuvieron. ¿Sí? Hubo discusión de no solamente del documento técnico, sino del documento político. Bueno, a mí, analizando las críticas que le hacen al plan, yo leía que hay algunos que decían, es que no hay Objetivos, indicadores. Otro, Sí. que no hay un objetivo, es una del PRD. Y así pues. Bueno, nos ha tocado participar en planes municipales de desarrollo, porque el plan nacional tiene como repercusión los planes estatales y los planes municipales. Hay una Hay un sistema, referencia hay un sistema venir ligado, ¿no? Sí, una coherencia en los objetivos nacionales y todo esto. Yo creo que es un nuevo plan. Traemos una dinámica con un modelo de planteamiento donde por eso, pero estamos acostumbrados. Por eso, a- en ese momento que todos los planes tienen un mismo esquema, hoy que se rompe, no se estamos rompe acostumbrados. ese esquema. Seguimos platicando al regreso, ¿te parece? Regresamos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso con su plan Aprendamos Economía y estamos platicando este tema que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo, la aprobación que hace el Congreso, los comentarios que hacen los congresistas. Y bueno, aquí estamos nosotros, pero llámenos aquí al canal, tenemos un teléfono, el 358-1596, para escuchar sus mensajes, sus sugerencias y sus salutaciones. Maestro Gildardo, te dejamos verbal al hombro en este tema del Plan Nacional de Desarrollo. Sí, comentábamos antes de irnos al corte de que es un nuevo modelo, un nuevo esquema, una forma de plantear diferentemente una política de planeación. Es lógico, teníamos una secuencia, teníamos todo. formato de que nada más cambiaban El nombre, el año. número, año y Ya. todo. Y bueno, hay una modificación total que inclusive hay algunos que le llaman un nuevo modelo post-neoliberal donde se restablece el papel del Estado en el desarrollo de la economía. El Estado rector. Como rector y también como participante en el proceso. Yo creo que hay puntos centrales que significan el cambio. Les pongo un ejemplo. Si nosotros revisamos hacia atrás, los gobiernos que entraban, el primer año se iba en hacer el plan. En hacer el plan, exacto. Sí, terminaba haciendo el plan.
y los y 6. la aplicación del plan empezaba en el segundo año así de es, gobierno. así Bueno, en este nuevo gobierno, desde que se elige, desde el 1 de julio del año pasado que se elige, agarran esa etapa de transición no solamente para replantear los programas y avanzar para que a partir del primer día de la toma de posesión inicien los programas. Antes se esperaba hasta el último día para saber quiénes iban a integrar el gabinete, Ajá. cómo iba a venir el gabinete. Luego, después del gabinete, el último día de inicio, por ejemplo, los 30 de noviembre, todo el mundo esperaba para ver a quién quién eran nombraba. Aquí desde antes del proceso. Ya se sabía. Ya se sabía porque el actual presidente, bueno, como estrategia de gobierno, estrategia política, manejó en ese sentido que no era secreto quiénes lo iban a acompañar en sus actividades de gobierno. ¿Sí? Yo creo que es un plan bastante interesante porque además de que se construye con lo que él recoge, como decía Bolívar hace un rato, lo que él recoge en campaña. Y esos son los puntos que se van sosteniendo y que yo pienso que ya ese plan, ya el inicio López Obrador ya tenía algo construido para que cuando llegara a la presidencia lo podía poner en práctica. ¿Y la metodología cuál es? Claro. Del hacer la planeación democrática, que es lo que constitucionalmente están obligados los 3 niveles de gobierno. Uno, lo que en campaña recoge. Lo que recogió en campaña. ¿No? Otro, hacer consultas. 3. Y sí. Y revisó por el Congreso. Y que todo eso se hizo. Pero aquí es paralelamente se iba avanzando en las Yo acciones. creo que sí reunió los requisitos de este plan. Menciona Legalmente lo que este plan marca la diferencia. Yo la verdad, yo veo algunas incongruencias en lo que se dice y en lo que se hace. Por ejemplo, el pegarle a la educación más que nada, el entregarle la educación al CENTE, creo que no es tan conveniente lo que está pasando, porque al pegarle la educación creo que le estamos pegando a la productividad. La otra es, establece ahí que como uno de los objetivos también principales es el combate a la corrupción. Hoy amanecemos con la noticia que se le da una partida discrecional al presidente para que pueda hacer uso del dinero como a él le convenga. Dos, los apoyos que se están dando, los apoyos sociales que se están otorgando, como las becas, Sembrando Vida, etcétera, Jóvenes Construyendo el Futuro. No hay reglas de operación del dinero. O sea, y ahí yo no encuentro una congruencia entre la transparencia y el combate a la corrupción. Ese es mi punto de vista, de acuerdo a lo que se establece por escrito. Sí. Ahora, Sí, mira, a mí me preocupa decir que se está contradiciendo lo que se hace. Yo creo que no hemos entendido el manejo de la nueva política. Aquí la inquietud del doctor es de que en el aspecto educativo se está atacando la educación. Yo creo que los recursos para la educación no se puede llamar ataque cuando se trata de reordenar. Cuando se le entrega la educación nuevamente al sindicato, aquí otra vez el sindicato se maneja la educación. Lo que entendí es que se reúne con los dos grupos, ¿no? Y con todas las y le tiene que dar jugada. Y hay una nueva ley laboral donde se están especificando nuevas normas. Y él ha sido totalmente respetuoso de eso. En esa parte es donde cae esa contradicción. Por decirte un ejemplo, retoma el poder la CENTE, ¿no? Un caso concreto con un maestro de Chiapas. El maestro de Chiapas hace su examen, pasa en primer lugar, pero el CENTE le dice, tú como estás con el otro lado no te vamos a dar nada. Y le dan la jugada a uno que no hizo nada en el CENTE.
Ay, creo que a eso se refiere, de que no hay esa parte de que yo digo, pero no lo o sea, lo Sí, digo acá, pero y no lo puedo muchas, cumplir. decisiones se toman en la conferencia mañanera. Bueno, Y- es que y- y- se de- lee y Él de le eso- informa, él le por informa. eso, y dependiendo cómo amanezca el dedo, pues. Él informa lo Sí, que... sí. no, Y no. bueno, lo acabamos de ver en Durango, ¿no? Lo que dijo el dedo, pues entonces fue lo que se Es, hizo. es una Bueno, por nueva eso. forma. Mira, antes, Está padre la antes forma. lo que hacía el presidente bonito. nos enterábamos después que terminaba como presidente y que de alguna manera empezaban a haber filtraciones de lo que hizo el presidente en su sexenio. Bueno, qué bueno que el pueblo de México hoy, todos los días, sepa qué es lo que está haciendo el gobierno federal. Y no nada más el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Y hay una- porque se presenta la opción de ventilar las cosas donde hay Y dudas. hay una cosa Yo con creo respecto a lo que hace... claro, yo esa creo que el parte, pues. reclamo no es lo que se sepa qué es lo que se está haciendo, sino cómo se está haciendo. Yo, una cosa que decía Bolívar hace un rato, de eso del profe con el otro sindicato, es una práctica que todavía no se ha radicado, ¿eh? Y no creas que de 6 meses se va a erradicar lo que ya tiene miles de años, sino aquí lo vemos en los sindicatos de aquí. ¿Cómo actúan? Desbaratar toda la reforma educativa. Yo pienso que no se desbarató. No, eso Se replantean alguna cosa. Lo que hizo es que era una reforma administrativa, de que tú no avanzabas si no tenías ciertos requisitos. Era una reforma que no retomaba realmente la educación, se quitaron muchísimas cosas que hoy se agregan. O sea, no se desbarató. Se le agregó la parte cívica, se le agregó la parte histórica, se le agregaron cosas que habían quitado. No es posible que no De la sepamos. parte disciplinar. También. Pero la parte es lo que te refiero. Pues, Se le agregaron cosas que habían forma. quitado. Pero no es posible que yo vea a mi nietecita hablándome de la historia de Estados Unidos y no conoce la historia de su país. O sea, son cosas que se fueron, que se le quitaron, la parte cívica que se le había quitado a la educación. Y por eso los problemas que tenemos de valores que tú has tocado en algunos lugares aquí en el programa. Entonces yo creo que lo que es un replanteo de lo que hace en la educación, que si eso falla, eso no somos perfectos. Como todo lo que se plantea el ser humano. Y lo que tú decías es sensato, y borrar en 6 meses lo que se ha practicado por años. Ah, tú no eres del sindicato fulano, pues no te doy chance, si no, platícamelo tú a mí. Sí. Entonces, Esa parte tiene que erradicarse. Sí, porque, obviamente. Obviamente, pero si sigue concesionando con el otro sindicato. Va a buscar arreglos, tiene que haber arreglos, porque hoy por hoy ya no es el sindicato que privilegia un solo sindicato. Pues serían los mismos arreglos que tenía el pasado. Es pues, probable que se hagan esos arreglos. No volver al pasado. Porque hoy Pero ya entonces- tú puedes afiliarte a otro grupo Por a eso, otro sindicato. entonces no Esa famosa salimos libertad de lo sindical. mismo, pues, o sea, no veo ningún cambio, porque seguimos con la misma Fue al práctica. revés, ¿no? Antes daban un sindicato que Uno a que la era de a el que- fuerza te tenías que afiliar ahí. Porque si vamos a seguir con las mismas prácticas, ya no Claro. entendí dónde está el Por eso- cambio. Sí, en la Sí, misma me reforma te obviamente, establece esa es la libertad parte que sindical, no te pueden manejo. haber. Como dijo un fulano ahí, hay tiempo para corregirlo. Miren, es entendible, se entiende la preocupación que tiene. Son, ¿qué? 6, 7 meses. 7 meses. Hombre, Dele quiere chance, que en 7 dele meses chance que lo que han venido arrastrando De años. todos los gobiernos anteriores pero espérame, no, y pero- que, no, y que pero- esos eran los valores que había. Espera, No, Bolívar. espera. No, es que No estemos Creo haciendo que- eso porque creo que está mal de nuestra una parte. justificación No eso. debemos justificar Sí, es como lo una que no, justificación. o sea, no echarle la culpa a los demás. Bueno, Cuando ya tenemos 6 meses está y todavía claro. seguimos en esto, no Es que- podemos es que echarle la culpa a es- los demás. No, es Cuidado. que hay Cuidado. normas, hay leyes. Estoy de acuerdo. Y Que es no un puedes proceso. decir, porque el del Estoy de acuerdo que es el un líder proceso. del sindicato petrolero, el líder del CENTE o los líderes de los sindicatos, ya todos hay que, a ver, así en paquete vamos a meterlo. Bueno, hay una cosa Hay importante. procedimientos. ¿Vio el evento de ayer? Hay una, vio el evento hay una de cosa ayer. importante, sí, y lo vamos a analizar en un ratito. Lo vamos a Hay analizar. un detalle. Yo creo que ha pasado un tiempo bastante corto. Merece que le demos un ratito de... No, claro, es imposible Es que eso es lo que evaluar, yo sí, digo. por eso, es Yo imposible voy, o sea, evaluar no ahorita. podemos justificar. No podemos Justificar evaluar ahorita. efectivamente todavía Pero porque el ya- gobierno. espérame. No podemos evaluar. Espérame. Pero lo que sí podemos La criticar inseguridad no son ha las bajado, acciones que está la teniendo. inseguridad Pero lo ha aumentado. Lo reconoció. Pero espérame, sí, es problema pasado, pero también tengo que ver mi parte, pues. Por eso. Por eso. O sea, no decir,
También aquí analizamos- Estoy de acuerdo que no crecimiento podemos evaluar, pero sí podemos criticar las acciones opinen de las acciones que se están teniendo. Digo, cuando me están prometiendo que va a ser algo diferente y cuando veo por que sigue eso, siendo lo mismo, pero entonces está empezando, por es que es eso. lo mismo. Por Sea, eso. yo desde el primer día, tú prometiste esto y quiero que me lo cumplas. Por eso. Así favor. Por Si eso. no de las actitudes de la... Por eso yo pregunto, aquí, ¿si vio el evento de ayer? No. sí lo vimos. Porque Lo vimos. era un evento al estilo priista, pues, de acarreados, o sea, y gente que también llegó por sus propios méritos. Yo creo que sí Pero- yo creo que sí tomamos este evento, pero vamos Entonces, a regresando. ¿te sí me parece? explico. Regresando, lo tomamos, lo vamos a retomar ahorita. Regresamos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos platicando aquí este tema que se ha tornado bastante interesante, este plan de desarrollo nacional que se aprobó por el Congreso. Vamos a ir cerrando un poquito este tema para abordar también el informe de ayer trimestral del presidente de la República, que va amarradito con este tema también. Pero sí, tenemos un teléfono en el estudio, el 358-1596, llámenos y sugiéranos y hable con nosotros aquí. Cualquiera de los que estamos aquí, estos cuatro, seguramente que va a abordar el punto que usted nos señale aquí en el programa. Bueno, vamos a seguir platicando el tema. Hildardo Bolívar, vamos hablando, Javier, este tema para empezar a comentar lo que es el informe trimestral del presidente de la República de ayer. Quedaste con el Bueno, balón. yo creo que es normal que muchas voces estén cuestionando cuando hay un cambio radical Una nueva forma. de hacer gobierno, ¿no? Una nueva Cuando forma. hay un combate a la corrupción, no es que se haya acabado la corrupción. Esto es un proceso, se está combatiendo, ¿sí? Cuando hay mecanismos de austeridad para hacer la actividad de gobierno, aunque por ahí salió hoy una nota de que ya le autorizaron un Fondo fondo revolvente. secreto. Eso yo creo que... Lo va a aclarar mañana, mañana. Mañana se aclara todas esas cosas, porque muchos intereses que antes vivían alrededor De ese dinero. de ese esquema anterior, pues son los que están pegando de gritos, son los que protestan por todo. No están, pues es lógico, si antes estaban pegados a la ubre y de pronto ya la ubre ya no le da lechita, Le jalan la chicha y ya. ya y ven que no está soltando, pues Vayamos normal. por lo mismo. Hace un rato comentaba aquí el maestro Javier un tema, la cuestión de los puntos del informe trimestral del presidente ayer. Puntos clave, yo encontré como 20 que señalan ahí más. En ellos yo me quedo con 2 o 3 por ahí. Por ejemplo, yo hablo acerca de la economía, dice que pretende aumentar la recaudación de impuestos en el 4.5%, la beca, 10 millones de becas de estudiantes, el programa de jóvenes, el caso del crédito a la palabra que se otorgó, y el programa de Sembrando Vidas, el Infonavit, que es importantísimo para muchísima gente que no tiene vivienda. Se ha rescatado más de 46,000 créditos, decía el presidente ayer. Y otro que me llamó la atención, que es tu área ahorita, maestro, que es crear una empresa de telecomunicaciones para proveer de internet a todo el país. Creo que hace unos días platicó hasta con el dueño de Google, algo así, ¿no? ¿Cómo se llama? De Facebook. De Facebook. Hablo del peso, que a pesar de todos los vaivenes que ha tenido, va a sostener un poco fuerte, y de la captación de la inversión extranjera, que más de 10,000 millones de dólares. Por ahí va en 7 meses este gobierno, informe el presidente. Hay una serie de puntos que los analistas han detallado y bueno, por ahí va. Tú decías algo que te interrumpí hace un rato, pero comentabas el tema cuando estamos abordando el tema del Plan Nacional de Desarrollo, decías un tema importante sobre este punto, Bueno, hacia los jóvenes. ¿cuáles son los puntos que de Ajá. alguna manera podría ver que sobresalen durante este año? Primero, la continuidad de la agenda neoliberal, Claro. que es el respaldo al TEMEC desde la campaña. O sea, la ¿Pero presentación respaldo a qué? al TEMEC. Eso es un dato neoliberal, pues, que al final de cuentas, Totalmente. Él siempre ha abogado por libre comercio. Entonces, no está peleado con el neoliberalismo. No está peleado con el libre comercio. La presentación de un presupuesto equilibrado, equilibrio fiscal.
El cambio a la ley para beneficiar a los trabajadores del hogar, se me hace un buen punto. La apuesta a la democracia sindical, también es otro buen punto. La reforma a la ley federal del trabajo, o sea, también. Incremento del salario mínimo, a pesar de todos los todo lo que se diga. todo lo que se dijo de que si aumentaba el salario mínimo que iba a haber una inflación, la inflación se mantuvo y bueno, entonces la cercanía que tiene con la gente, creo que es uno de los presidentes que puedo decir, tengo que reconocer que tiene una cercanía con la gente. El manejo de la autoridad republicana que se está llevando, que tiene un costo, por lo que mencionaban, pues sí, tiene un costo, pero estamos viendo ahí en la noticia cuáles son los costos que tenía esta austeridad. El discurso que trae con respecto al combate a la corrupción, pero eso me parece bien, que se combate la corrupción, y sobre todo voltear a ver a los más desprotegidos. El poder debatir las políticas públicas como se estamos llevando ahorita, y lo que yo marcaría como diferencia del otro gobierno, pues las mañaneras, ¿no? El contacto con el pueblo. Que de alguna otra manera ahí es donde se toman decisiones, se discuten incluso las políticas públicas que hay. Por eso que de alguna otra manera me hace un poco de ruido lo que realmente, para qué va a servir el plan, si realmente se va a tomar en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo. Ojalá que lo tomen en cuenta, que es una guía. Es una guía. Pero lo que yo he observado, de acuerdo a las opciones que se han visto, pareciera ser que incluso el gabinete está en las mañaneras. O sea, no veo por ahí el gabinete, la verdad. Pareciera ser que el presidente no tiene gabinete. Él lleva a los que en ese día se va a tratar algún punto en especial. Y hay una cosa que me llamó la atención ayer, en cierto punto, la honestidad a reconocer del licenciado Andrés López Obrador, dijo al final, falta, dice, mejorar el sistema de salud y debe crecer un poco más la economía y sobre todo que se mantiene todavía los niveles de violencia en el país. Reconocerlo es ser honesto, caramba. Con el vestido que tú cargas de presidente. Aunque dijo que lo heredó. Por eso, pero es que eso es lo importante. Sí, o sea, con el vestido que tú cargas de profesor puedes echar atrás cualquier cosa que te comete tu alumno. Así es. Pero si eres honesto, lo reconozco, no lo sabía. Bueno, vamos a empezar a ver los resultados del efecto de la Guardia Nacional. Apenas arrancó ayer. Domingo, ¿no? Sí, con él. Domingo. Sí. Bueno, aunque ya la Guardia Nacional ya venía desde antes, ¿no? Sí, pero Hay un aspecto. Aquí lo que no sabemos es si realmente le va a alcanzar la cantidad de elementos que necesita. No, para dijo que va a cubrir crecer. Va a crecer. todo el país, ¿no? Hoy en la mañanera comentó él. Le preguntaron que sí iba a Está crecer. agarrando una gran parte ahorita para la cuestión Para de la los migrantes. Así es. Hay una situación que sí yo lo veo de manera de crítica, es el famoso desdén. Porque su gente, su equipo dice esta información, pero yo tengo otra información. Entonces, El como no reconocer que los datos o no le están sirviendo, ¿no? O Sí, sea, porque él dice que tiene otra información, pero no la da a conocer cuál es la información que trae. por eso, pero ese Va a actualizarla eso sí. con su equipo. Pues. O sea, no hay comunicación, pues, porque... Déjame preguntarle al equipo. Y la otra, no, sí, bueno, sí lo vimos con la Secretaría de Energía acá, ¿no? La otra, comunicación, esa parte. La otra, que es difícil, yo lo sé, es difícil y quizás no se pueda, es la corrupción. Es la corrupción. O sea, la corrupción está cañón. Sentar las bases. Combatirla yo creo que eso no es y una decir- culpa de nadie. del presidente. No, pero Creo que combatirla y eliminar la corrupción es un paquete. Sí, claro. Todo lo que Es se un hace, paquetote. todas las leyes que se han Es un establecido. paquetote. Tendríamos que comenzar con las nuevas generaciones prácticamente. Claro, se ha legislado precisamente para esa situación de la corrupción y empieza, no, de la noche a la mañana es difícil. Claro. El que te llegaban a ti, te llevaban tu quesito, ¿Te con tal acuerdas de que que- aligeres las cosas. Eso es corrupción. ¿Te acuerdas que analizamos aquí los primeros meses de los inicios de sexenio? Y todos crecían porque no había crecimiento. Así O es. sea, es normal. Eso no es normal el crecimiento que hay. Es normal. Gildardo quiere alzar la mano, ya me hizo así. Uno de los cánceres, creo que uno de las columnas vertebral de este cambio es el combate a la corrupción. No significa que ya
está resuelto, se ha iniciado. Hay resiliencia. Y revisemos algunos casos. Por ejemplo, no existía castigo a la gente, a los servidores públicos que llegaban a agarrar el presupuesto y lo mucho que le hacían era una amonestación pública. 5 años que no Sí, trabajas. 10 años que no trabajas. O daban a conocer el nombre, ¿no? Sí, o regresa lo que te llevaste y ahí muere. ¿Sí? Y regresaba de 10.000 millones, 2.000. Sí. Hoy eso ya es un delito agravado. Entonces, el que quiera pellizcarle al presupuesto ya sabe a qué se va a tener. Ese es un paso importantísimo para contrarrestar la corrupción. No significa que eso... En el gobierno, él Sí. siempre habla del gobierno. Dice, combatir la corrupción en el sector público. No se metió con el empresario, que también tiene que poner su parte. Ese es otro cantar y Así otra es. historia. Sí, pero definitivamente la corrupción hay que atacarla por diferentes enfrentes. Por ejemplo, lo que mencionaba, la educación, los valores, los niños que son las futuras generaciones. Claro, caray, hay no es que, posible. hay que hacer todo un trabajo de bisturí ahí para que esas nuevas generaciones vayan cumpliendo esos estándares de mentalidad. Claro, y sobre todo los medios de comunicación que han influido determinantemente en los niños para hacer héroes a los malvivientes, a las personas que no son lícitos, usarlos también para reorientar a que tengan una vida diferente. Lo que te presentan esas series de gente que se dedica a lo ilícito, pues, y lo hacen héroe, o la prostitución que te la presentan como una cosa graciosa. Entonces los chamacos, nuestros hijos, como ven televisión, se orientan hacia allá. Yo creo que también hay que utilizar los medios de comunicación para replantear los valores, como usted decía atinadamente hace un ratito. Sí, pero eso sería, como dice Martín Tecillo, de una nueva generación. Así es, Claro, pero tenemos que sembrarla nosotros. Ya las generaciones estamos contaminados. Pero podemos, si nosotros somos conscientes, podemos replantear esto sería para nuestros a hijos, futuro, nuestros pues, nietos. Pues. Pero ya las nuevas generaciones. Por eso. Claro, aquí ¿Qué decimos? hay que ver. Ya el niño nace con la tableta. Hay que ver si le dan continuidad, ¿no? También a las políticas. O sea, esa es otra Que se interese el que cuestión. llegue dentro de 6 años, ¿no? Porque resulta ser que aquí en México los cambios son sexenales. Ahora, Y que no son políticas de Estado, ¿no? ¿qué marcaría yo como ciertos puntos que no estoy de acuerdo? El decir que todo lo que se hizo en el pasado todo está mal. Yo creo que no todo lo que se hizo en el pasado está mal. Las principales instituciones que conocemos pues se hicieron en el pasado, ¿no? El repartimiento masivo de la distribución del recurso que se está haciendo sin tener reglas de operación, y aquí es la parte que me confunde un poco realmente, cuando me dicen, no, pues ya la corrupción ya está a nivel de... Fíjate que hay un detalle que tiene el sistema... delito grave, pues. Hay un sistema, el sistema capitalista, el gobierno capitalista es, cuando la gente no tiene ingresos, busca la forma de cómo dárselo de una forma indirecta. El caso de los jóvenes y todos los demás. Sigamos platicando el resto, ¿te parece? Regresamos. Continuamos. Hoy ya estamos de regreso y estamos platicando el tema del informe trimestral del presidente de la República. ¿Decía algo, Javier? Sí, bueno, los puntos que de alguna otra manera no estoy de acuerdo, el no rompimiento con las élites sindicales, quitar recursos de un lado para darse a los principales proyectos que trae el presidente, como el Tren Maya, la refinería, etcétera, ¿no? El no escuchar a las voces cuando le dicen que está mal, o sea, por ejemplo, el caso de creo que el error que lo va a perseguir siempre va a ser la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y amacharse en querer construir un aeropuerto en Santa Lucía, que no se han presentado los estudios, y habla de respeto hacia el derecho de Estado, pero cuando
ahora que se metieron unos amparos, pero resulta ser que no está de acuerdo con esos amparos y que a pesar de esos amparos va la construcción del aeropuerto, entonces ya no entendí si realmente es respetuoso del derecho. Si o no quiere, del como presidente, actúa directamente. No necesita el amparo. ¿Pero está escuchando No. el amparo? No es así. Entonces ya se rompió el Estado de Derecho. No puede él, o sea, las instancias judiciales, si hay un amparo, tiene que respetarlo. combatir Lo tiene que- jurídicamente ajá. esos Y amparos. esperarse. Y es lo que está Es haciendo. lo que va a hacer. Y es lo que está haciendo. Y está en los Es su derecho, pero también como presidente de la República, una cosa que está construida, la estamos ampliando, es todo. Yo a lo que voy, y yo creo que no quería yo tocarlo, porque íbamos no sé qué cosa. Ahorita vamos al E20, así pero que, yo creo que hizo bien el presidente en suspender el aeropuerto que se estaba haciendo en Texcoco, por muchas razones. Razones naturales, razones ecológicas De razones y financieras. razones económicas. Financieras. Ya habían hecho todo ahí un proceso de creación, ya habían comprado las tierras, era un negocio Para pero ellos, para ese grupito. para un grupo. Y el proyecto original ¿No le va a salir más no caro ahora te con pro- Santa Lucía? No, al Sí, porque contrario. al costo de Santa Lucía hay que sumarle el costo de Con esa Texcoco. inversión, No. todo, con esa inversión que tenían, se iba a dobletear finalmente y el Estado iba a quedar metido. A Bien. pesar de que Además que el 25. a pesar de lo que los expertos dicen que no. Pero qué experto, mira. Pues bueno, le ¿quiénes han son? llevado estudios Ya de se está expertos de la- hundiendo. Pero qué experto. Hace unos... Los expertos que andan promoviendo ese proyecto, esos son los expertos, pero son Bueno, es que expertos por intereses económicos que los andan promoviendo y son los que más gritan O sea, y más brincan. son gente de pilotos, Mira, o sea, bueno, gente que tiene que ver. están saliendo muchas cosas. Bueno, regresamos a este tema en otro programa. Pero ¿sabes una cosa? Ya se ha tocado ese tema del aeropuerto y hay voces que dicen que se ha hundido últimamente. 20 Se está centímetros. hundiendo. Sí. Bueno, yo creo que los puntos que el presidente presenta para su gobierno son bastante interesantes. Hay algunos que dicen Javier que no están de acuerdo con ellos. Es válido. Claro. Tú estás con uno. Es válido. Yo Bolívar. Pues también le comunicamos también lo mismo, ¿no? De las decisiones que haga ahora. Son las que van a repercutir al futuro. Naturalmente, Bueno, nadie bueno. es perfecto. Hay un tema que a mí me llama la atención, que también va amarrado con lo mismo, porque tenía que estar el presidente allá en esa reunión internacional, el grupo de los 20, el G20. Este grupo se iban a reunir allá en Japón, no fue, a él no, como que no le gusta mucho salir del país, y dijo en una ocasión que lo vi, solo si sea urgente y para mejorar a México voy. Pero si no, bueno, mandó al canciller, se reunieron en una sesión plenaria que el viernes pasado tuvieron esa reunión, Jueves y viernes. el viernes. Luego otra reunión el mismo viernes. En esa sesión trataron temas como las finanzas mundiales, los impuestos, el comercio, la inversión y la corrupción. La segunda reunión, ahí hablaron de la economía digital y de la inteligencia artificial. Hubo una tercera y una cuarta reunión. En la tercera hablaron de la desigualdad, el desarrollo sostenible, inversión de calidad en infraestructura, salud global y cooperación para el desarrollo. Y en la cuarta reunión hablaron acerca del cambio climático, que a lo mejor no hay tiempo de tocar este tema aquí, y las energías y el medio ambiente. ¿Quiénes son los G20? Son las 20 economías más importantes del mundo y entre ellas está México. Obviamente se reunieron con un simple propósito. Esto empezó a raíz de cuando hay crisis ya en el mundo en los 1900 y tanto. Este grupo G20 se reúne, se forma y empiezan hasta 2008, es cuando aparecen los mandatarios en esa reunión. Y así están reuniendo año con año. Este año se reunieron en Japón. Y obviamente, ¿de qué tratan esas cumbres? Son los ministros de finanzas que se reunían en ese entonces. Ahora los jefes de Estado se reúnen también. Naturalmente, que es un foro internacional donde se ventilan toda la situación económica y financiera y otras cosas más en el planeta de las economías más importantes de este país, de este mundo, perdón. 20 economías, son 200 países que son parte de este planeta y solo el 10% son las economías más importantes del planeta. Bolívar. La más importante. Claro. Creo yo que en esta reunión de los G20,
que hizo la presencia, y creo desde que tengo uso de los años que hemos analizado esta reunión, volvió Estados Unidos a alterar este Como orden. siempre. Como siempre, Trump en este caso, amenazante, tenía el problema de la guerra comercial con China, con Japón, con Rusia. Creo que desmereció este señor todo lo que pudiéramos hablar de Yo creo que ya saben cómo es él y como que lo medio ignoran. Desde el 99 surge este grupo, ¿no? Hay cositas como él, que él tiene ese complejo de inferioridad, y como es el presidente de Estados Unidos, quiere aprovechar los reflectores para que lo vuelvan a ver. para que lo haga, y él es el fuerte, Javier. no sé. Bueno, es interesante lo que mencionaba aquí el maestro José Juan Paz, de cómo está compuesto el G20 por los principales países desarrollados y países emergentes, ¿no? El G20 queda fragmentado frente al cambio climático, y el logro más destacado fue la tregua entre Estados Unidos y China sobre el conflicto comercial que se traía. ¿Qué representa este grupo? Representa el 80% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Así es. El 85% de lo que es el comercio, y las 2/3 partes de la población mundial. Eso es lo que representa el G20. Solo se logró acordar una declaración que reconoce los riesgos que afronta la economía global, y en que todos los países, menos Estados Unidos, firmaron sus acuerdos ambientales. Estados Unidos no quiso firmar el tratado, de París. y entonces, que era uno de los principales objetivos que se buscaba, ¿no? El gobierno de México participó, fue el canciller Ebrard, Marcelo Ebrard, con el ministro de Hacienda, a llevar sus planteamientos. Se reunieron con ellos, entonces se reunieron, que tenían 4 reuniones, y llevaron una carta del presidente López Obrador, en donde el tema central precisamente tiene que ver con este programa que plan ahí de Centroamérica, México y sureste, no, un plan que pone la CEPAL, que el México la liderea, donde pretenden crear una área de crecimiento económico entre Salvador, Guatemala, Honduras y México. Es el plan de desarrollo integral para el sur de México y Centroamérica. Así es, y lo comentaba Ebrard, que fue aceptado por los 20 que estaban ahí, y apoyar este programa. Decía Gildardo. Aceptado, pero nadie dijo cuándo va a Pero, bueno, dijeron, pues mire, lo importante es que lo aceptaran, ¿no? Que el G20 definitivamente juega un papel muy importante a nivel mundial, porque organiza a los principales países industrializados y a los principales países emergentes. Son 19 países más la Unión Europea los que integran el G20. Hay otro G20 que puede generar confusión. El G20 que estamos hablando, ese el de se la OCDE creó en 1999. Y el otro G20 se creó en el 2003. G19. ¿Cómo? La OCDE. Para todos los países emergentes, para tener una medida de negociación con la Organización Mundial del Comercio. O sea, son dos grupos diferentes, y el del que estamos hablando ahorita es del G20, que lo integran las principales economías desarrolladas y los principales países emergentes. Y creo yo que es un foro importante ahí. De los resultados, pues de alguna manera puede ser un turismo internacional para convivir. Hubieron resultados interesantes. Ese acercamiento de China con Estados Unidos es bueno. Rusia también tuvo algún tipo de acercamiento. Japón. Hasta nosotros, a través del embajador. Sí, ahí hay que reconocerle también al del ministro, sí, claro. Se movió para tener un acercamiento incluso pero con los chinos. No es que Estados Unidos no haya firmado
el tratado ambiental o el compromiso ambiental. Obama lo firmó, es el convenio de París, Pues no lo ratificó. pero se salió. No lo ratificó. Se salió, luego, Sí. se salió. O sea, En la pasada, sí. sí, este es uno de los huecos del G20, pero hay uno todavía también más complejo, el del proteccionismo. La política económica de Estados Unidos, y no nomás de Estados Unidos, los ingleses, Y empieza a pesar. Toda esa tendencia de libre comercio empieza a presentarse enfrente un Pues sí. regreso al proteccionismo. Pues yo creo que sí, al final de cuentas es un foro bastante importante porque ahí se ventilan y conocemos nosotros lo que se está haciendo a nivel mundial por esos gobiernos y son las economías más importantes. Yo creo que ya se nos costó el programa, este programa, 30 segundos, maestro. Bien, yo pienso que quedó pendiente de ahí del G20 lo que es la Organización Mundial de Comercio. También quedaron ¿De cuál? Del comercio, la el OMC. comercio, la OMC. Javier, Sí, efectivamente, quedaron algunos puntos pendientes ahí, bueno, tiene que ver con la cuestión del comercio y como dice el maestro Gilardo, pareciera ser que viene como un retroceso hacia la cuestión del de proteccionismo. proteccionismo, O sea, que lo empezó Estados Unidos. Exacto. Eso, es que al haber salido el proteccionismo, el libre comercio Se termina. se cuestiona. Bueno, pues ya llegamos al final del programa. Gracias por sintonizarnos. Maestro Carlos está allá en el máster. Claudia, Gustavo en cámara, que también con nosotros acá. Bueno, a todos ustedes que hacen posible el programa Aprendamos Economía, les agradecemos su presencia y la situación de este programa. Nos vemos el próximo martes, si Dios nos lo permite.